Mira, la mayoría de gente invierte sin conocimiento. El error más común es invertir sin conocimiento. Eso. Toda la salida que te da es un pasivo. Entonces, si tú compras tu iPhone o para entrar al WhatsApp o en las redes sociales y no te genera nada, se vuelve un pasivo. Ya. Un vehículo que también es un pasivo, un vehículo. Pues el ser humano actualmente que no tiene educación financiera está acostumbrado a ser pasivos. Ir nutriendo un poco y generando buenos hábitos simples, básicos, que cada papá practique eso y lo replique con sus niños. Y yo soy de las personas que desde pequeños, que los niños ya aprender un poco el hábito de ahorro. Hacer que ese ahorro vaya transformándose o vaya multiplicándose con algunas cositas en inversiones, ¿no? Y ahí va despertando el chip de emprendedor de que, pues, oye, esforzarse tiene recompensas. Claro. A mí me ha tocado pues ver el trabajo duro de papá, mamá y pues por ende ha sido muy difícil quizás pasar esas etapas, temas de dinero, que es bastante, siempre hay problemas de dinero en casa, entonces actualmente pues aprendí a valorar que lo que se genera hay que multiplicarlo, hay que guardarlo, hay que conservar. El día de hoy conversamos con Luis Mauricio Guerra, empresario en el sector de las telecomunicaciones y bienes raíces, quien compartirá sus experiencias personales en el mundo de las finanzas, los aciertos que marcaron su camino, los errores más comunes al invertir y las lecciones que solo se aprenden enfrentando riesgos reales. ¿Y qué aprendizajes familiares terminan definiendo nuestro futuro económico? Tendremos una extensa conversación sobre inversión, responsabilidad y legado. Comenzamos. Saludos, querida comunidad. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos con Luis Mauricio en el segmento donde semanalmente él nos va a dar consejos y recomendaciones sobre el tema financiero, temas que son relevantes para no solamente para los que están dentro del negocio, sino para la familia y las personas de a pie que necesitan educarse, ya que esto no lo venimos aprendiendo desde el colegio y en casa tampoco se nos ha enseñado. ¿Verdad, Luis? Claro que sí, Jackie, un gusto estar aquí. Oye, nuevamente, muchas gracias por la invitación, estoy súper contento. Y la idea es aquí compartir, ¿no? Información, bueno, la poca información o mucha quizás que pueda manejar. Y hay que hablar de finanzas personales, pues que es un tema fundamental dentro de la vida diaria de una persona. Y nada, aquí estamos a responder todas las preguntas que tú requieras. De verdad, porque hay muchas familias que sí requieren de este tipo de apoyo. Por ejemplo, ¿qué tan importante y qué tan básico es tener un presupuesto, ya sea familiar o personal, en general? No, eso es súper importante, porque, a ver, el presupuesto, digamos, o sea, es como que el objetivo que tú tienes dentro de a lo que quieres llegar, ¿no? Si tú no sabes cuánto gastas en un mes, es difícil determinar a dónde va tu economía, cómo vas a distribuir tus finanzas, hacia dónde y cuánto tengo que gastar este mes, cuánto tengo que guardar. Es muy complicado, es como no tener una dirección si no manejas un presupuesto. Y la mayoría no maneja eso, Luis, te diré. Mira, hay muchos gastos que le llaman gastos hormigas, gastos pequeñitos de diario, por ejemplo, por ahí una golosina, la hija te pide algo saliendo del colegio, ¿no? Entonces son gastos pequeños. Esos gastos deberían ir, por ejemplo, en otro fondo, dentro de otra tarjeta. ¿Qué recomiendas? Sí, o sea, a ver, primero la distribución correcta, ¿no? Partiendo de que nosotros debemos saber cuánto es lo que vamos a gastar. Pero siempre es mentira que uno sepa y tenga un cálculo exacto de lo que quiere, o sea, de lo que va a gastar. Pues eso es muy complicado, ¿no? Hay que también no idealizar el tema de, oye, tener un presupuesto y manejar bien el tema de las finanzas. Pero sí hay que tener un excedente siempre para emergencias. Porque el tema de salud, siempre pues uno que sale a la calle por ahí en verano, imagínate, ahorita estamos en verano... Sí. Se quiere un heladito, o sea, siempre tiene que haber un excedente que tú tienes que guardar. Destinar mensualmente para ello. Tal cual, pero siempre teniendo, o sea, conservando más o menos de manera aterrizada. Ajá. Algo que tú quieres manejar, sí o sí, pues eso lo tienes que hacer sí o sí. Ahí entraría más o menos ese porcentaje que se suele usar, el 50, 30, 20, o ¿cómo lo manejas tú? Sí, eso es básico. Existe en el tema de las finanzas este parámetro de 50, 30, 20, ¿no? Eso es fundamental en realidad. Bueno, yo sí lo practico, yo sí lo hago desde que empecé a manejar un poco el tema de las finanzas de una manera seria.
ustedes saben o todo el mundo sabe que hay gastos básicos que tú no puedes escapar, claro. que es alimentación, el tema de, no sé, movilidad, la casa vestimenta. también propiamente, ¿no? Los gastos de la los casa. Servicios. Los servicios. Lo mínimo que una persona, según cómo gane, ojo, no es que mientras más gano, o sea, depende cuánto tú ganas. Tu 50% se va en gastos básicos, que tú no vas a poder huir de esos. El 30% es para gustitos, ¿ok? O sea, si tú quieres por ahí, ya tienes, no sé, quieres salir de viaje, te gustó algo que quieres comprar, tu 30% pues lo destinas para eso. Y tu 20%, o sea, el 20%, sí o sí lo tienes que guardar. O sea, eso es el factor que determina en realidad cómo tus finanzas van a ser manejadas de manera correcta. Porque todo el mundo sabe generar, todo el mundo, pero no sabe cómo guardar. Exacto. Ese 20% determina realmente tu éxito financiero. Entonces, ¿ese 20% vendría también a ser destinado a inversiones más adelante, de repente? No, es que es así. O sea, a ver, el 20%, o sea, básico es guardar. Yo creo que todos aquí saben el concepto de ahorro. Ok, sí. Pero lo que no sabe mucha gente es cómo multiplicar esos ahorros. Y la única forma de multiplicar esos ahorros o hacer crecer es inversiones. O sea, que ese 20% no se puede quedar debajo del colchón. Tiene que ir moviéndose, o sea, eso se tiene que invertir. Ok, ya. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el caso de una persona que por allí no puede destinar todo esto de esta forma porque tiene, por ejemplo, deudas y no se da ni para los gustos ni para ahorrar y invertir posteriormente, ¿no? ¿Cómo sería, qué recomienda a estas personas que ahorita quieren salir de esas deudas y quieren posteriormente poder invertir? A ver, sí, o sea, evidentemente las deudas ya es... O sea, ¿por qué se genera una deuda? Uno, porque no has manejado bien tus finanzas. Eso quiere decir no que hay no educación financiera. Exacto. No, la educación financiera es muy escasa aquí, por lo menos en Latinoamérica. Así. Evidentemente, el que tiene deudas es que no está haciendo una correcta distribución de su dinero. O sea, no está, digamos, guardando. Normalmente pasa esto cuando, pues, volviendo a repetir esto, uno no tiene educación financiera. Es que es mentira, ¿no? Actualmente, pues, ¿quién guarda? Es complicadísimo guardar. Sí. Normalmente te lo gastas. Y es más, hay un patrón del ser humano que mientras más ganas, más gastas. Esa es una tendencia que tiene el ser humano. Y peor, si tú no sabes de inversiones, ¿no? Entonces, si no sabes de inversiones y si no vas a saber cómo invertir, te vas a estancar. O sea, el problema de las deudas es porque tú gastas más de lo que te ingresa. Sí. Y no estás, digamos, no has aprendido a guardar. Quizás guardas, pero no has... Ahora, ante una situación de, por ejemplo, una emergencia de salud, si tú no has destinado cierto dinero para ello, ¿cómo sales de eso? Y peor, las deudas generan interés, se vuelve un ciclo vicioso y va creciendo. Por lo contrario, eso va aumentando en tu deuda. Entonces, salir de eso es complicado. Tienes que ser buenos hábitos y con disciplina. Aquí sí tienes que obligado a aprender a ser disciplinado, por lo menos con tus finanzas. Claro. Si tú quieres salir de las deudas, ¿no? De las deudas. Y una buena educación, una buena mentoría de alguien que pueda asesorarte, porque difícilmente se puede salir solo, porque, o sea, si has entrado en eso no sabes por qué y menos vas a salir. No, es que... Salir, ¿no? O sea, no es complicado, pero, o sea, no es complicado, porque yo creo que todos aquí, pues, han pasado por deudas en un momento de su vida. Ok, sí. Pero el tema de aprender ya a educarte financieramente no es llevar una carrera de finanzas o no. Es simplemente tener buenos hábitos. Aprender a guardar mínimo el 10% bajo 7 llaves de lo que tú ganas. Eso es básico. Yeah. Y otra cosa es que tienes que, pues, a ver, todo el mundo acá es consciente que tiene que gastar de acuerdo a lo que gana. Si alguien gana 2.000 soles, tiene que aprender a vivir con 2.000 soles. Exactamente. ¿No? A veces hacen mal uso de la tarjeta de crédito, por eso que ahí va el tema, ¿no? Las tarjetas de crédito, ni me digas. La tarjeta de crédito es la herramienta de los bancos que los hace millonarios. ¿Por qué? Porque son los que generan mucho más interés. Eso. Las tarjetas de crédito para un adulto que sin educación financiera es como un cuchillo con un bebé, ¿no? Que va a hacer destrozos por ahí, va a comprar a diestra y siniestra pensando que la tarjeta de crédito
es, no sé, pues un regalo del cielo. Exactamente, ese es tu primer regalo, una tarjeta, ¡yay! ¡Pum! Sí, Lo a gaseas, gastarlo. sí. Y No, no sabes no. luego cuánto tiene que quedarse en la tarjeta o cómo puedes pagar, ¿no? No tenemos esa educación y eso generalmente pasa a los jóvenes que reciben sus primeros sueldos y le dan esa posibilidad de sacar una tarjeta y es lo primero que hacemos. No, sí, la tarjeta de crédito es peligrosísima si tú no la usas bien, te vas a endeudar. ¿Y qué tan importante es la tarjeta de crédito si uno quiere hacer, por ejemplo, tener estos activos o pasivos? ¿O qué significa en palabras sencillas un activo y un pasivo? ¿Qué tan importante es para la salud financiera de una persona? Bueno, o sea, desde la mirada financiera, un activo es todo lo que, digamos, te ingresa, todo lo que va generando. Ajá. Lo que no es algo que, digamos, aumenta. Básicamente, por ejemplo, un activo es, no sé, el alquiler de tu carro, Ya. que va generando mensual. Ok. El alquiler de una herramienta, el alquiler de, no sé, un departamento. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ir creando activos. Por ejemplo, no sé, hay gente que compra, no sé, pues un iPhone. Solamente porque quiere, no sé, pues, quiere, digamos, estar a la moda, ¿no? Quiere panurearte Exacto. con los amigos, mira lo que Sí. tengo, ¿no? Se vuelve activo si es que eso, no sé, pues lo usas para, no sé, videos, vas a hacer... Una herramienta de trabajo, exacto, por una ejemplo, herramienta ¿no? de trabajo. O vas a hacer, no sé, tú te dedicas a los live. A ventas, exacto, ¿no? o a Live ventas. en TikTok, por ejemplo. Exacto, ¿no? para Esa hacer sería buenos una videos. herramienta. Ajá, exactamente. Ya. ¿En qué momento se vuelve pasivo? O sea, todo pasivo es lo que te va Generar generando... o sea, una salida de lo que dinero, pero no te claro, da el ingreso. toda la salida que te da es un pasivo. Entonces, si tú compras tu iPhone, es solamente para, no sé, para hablar o para entrar al WhatsApp o a las redes sociales y no te genera nada, se vuelve un pasivo para mí. Ya, claro. Un vehículo que quizás también es un pasivo, un vehículo. Claro. Entonces, Un auto. exacto, si no te Si no genera. te genera, ¿no? Exacto. Porque lo puedes usar para que lo alquiles, para taxear, etcétera. Sí, y lo que pues el ser humano actualmente que no tiene educación financiera está acostumbrado a ser pasivos, puros pasivos. Si lo usas, por ejemplo, para el trabajo, para movilizarte, también vendría a ser un pasivo. A ver, no, para movilizarte evidentemente si es una necesidad, ¿no? Lo que tú tienes que hacer, bueno, yo básicamente la tarjeta de crédito la uso, tengo solamente 2 tarjetas de crédito, Ya. no tengo más. Tampoco es recomendable tener 5 o 6 tarjetas de crédito Claro. porque hay gente que tiene, no sé, Sí. Cencosud, CMR, Ripley, no, eso, o sea, no es recomendable tener una tarjeta de crédito que te genere millas y hay tarjetas de crédito incluso Claro. que te dan retorno por compra. Sí. Entonces, ¿cómo se usa realmente una tarjeta de crédito? Tú tienes un efectivo que vas a ir al supermercado a gastar, ¿ok? A gastar y pues utiliza tu tarjeta de crédito. Y ahí mismo transfiere ese dinero que está destinado a ese gasto. Y ya no generas interés porque las tarjetas de créditos, cuando tú lo compras, o sea, no directo, sino por cuotas, créeme que te Ahí van a es sacar donde se genera más alto el interés, ¿verdad? 70-80% de interés. Cuéntame. Wow. ¿Qué errores más comunes tú has visto en todo el proceso que tienes en este ámbito, de repente con tus conocidos? ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la persona cuando quiere hacer una inversión? Mira, la mayoría de gente invierte sin conocimiento. El error más común es invertir sin conocimiento. De moda, por ejemplo. ¿sí? Yo invertí en eso y me fue Sí. bien y tú quieres hacer lo mismo, pero... Claro, viene tu primo y te dice, oye, vamos a invertir en oro. Ajá. Pero nunca ha invertido en oro, solo que lo escuchó, Claro. no sé, en alguna red social, oye, mira, están haciendo mucho Eso. dinero con oro. No. Aquí el tema de inversiones, primero, para tú invertir tienes que saber el tema. Empaparte bien y con quién estás trabajando, por lo menos en el mundo de las inversiones. Entonces, uno es el conocimiento y dominar en realidad el tema, porque pues estás utilizando tus recursos, ¿no? o ahorros de muchos años, entonces eso tú tienes que aprender a cuidar, pues, ¿no? a que se multiplique, pero de manera correcta. Ahora, en el tema de las inversiones hay mucha gente que es cortoplacista. Las inversiones en realidad las que funcionan es a largo plazo. ¿El largo plazo, cuánto tiempo según tu cálculo? 2, 3, 4, 5 años, mínimo 5 años. Ya. Ahí es donde sale el tema del interés compuesto. Ok. Digamos, si tú tuvieras, por Sí, ejemplo, 100,000 soles y solamente lo haces trabajar en 5 años al 20, 15%, al 20% te sale algo de 278, Ya. por ahí, más o menos. Entonces, en 5 años,
Entonces también aquí es donde pues el interés compuesto es la herramienta más poderosa para la gente que realmente entiende el tema financiero. Aplicado, te vas a hacer rico. Hay gente que no entiende el interés compuesto y simplemente quiere, pues, hace una inversión, no sé, pues, le salió bien la inversión y ¡pam!, a gastarlo. ¿Qué tipo de inversiones te pueden generar ese interés compuesto? A ver, hay varias inversiones, ¿no? Está bolsa. Ajá. Y está bienes raíces. Bueno, son las dos, digamos, dos modelos de negocios, o las dos formas de inversión que yo manejo. Pero más es en bienes raíces porque, pues, tú sabes muy bien, Jackie, que inversión en bienes raíces es la forma de inversión más segura actualmente. Y en Perú está muy, o sea, digamos, es bastante bueno el tema de invertir en bienes raíces, o sea, lo que es, ¿no?, en propiedades, tierras. O sea, todo el mundo que invierte en tierras va a generar una rentabilidad importante y salvaguardar su patrimonio también. Eso no quiere decir que la bolsa es, ¿no? Porque hay gente que invierte en bolsa y gana mucho dinero, solo que domina el tema y sabe, realmente conoce el tema de bolsa. Está también criptomonedas, está oro, importación, negocios digitales. Hay múltiples formas de inversión, solo hay que tener el conocimiento correcto. Eso es importante, el conocimiento, la información, si no, no sabes cómo aplicarlo. Y varios de ellos están en libros. Por ejemplo, ¿qué libros de educación financiera tú podrías recomendarnos? Bueno, partiendo de mi experiencia, el libro que me cambió la vida fue El hombre más rico de Babilonia. Básico. Ese libro es poderosísimo porque te da los 7 principios de cómo generar riqueza. Y con ejemplos básicos, o sea, súper básicos, entendibles. El tema de las finanzas es igual que la alimentación, la salud. O sea, tú sabes perfectamente, no puedes comer comida chatarra, no puedes alimentarte mal, tienes que hacer ejercicios, pero no lo haces sabiéndolo. Sabiéndolo no lo haces. Entonces es un tema de hábitos. Es un tema de hábitos, es un tema de orden, ¿no? De un poquito de disciplina. Un poquito que cuesta, para muchas personas cuesta. Cuesta hasta que te llegas a endeudar y tienes que disciplinarte sí o sí, porque no hay otro camino, ¿no? No hay otro camino, pues, porque si no sigues ahí, o sea, duele todo eso, ¿no? Esas situaciones que uno pasa, pues duele, ¿no? Y ahí llega un momento en que dices, basta ya, tienes que salir de ahí. Y hablando de deudas, tú sabes que, o sea, si bien es cierto, el cáncer es una de las enfermedades, digamos, mundial, hay otra enfermedad que, o sea, la gente no se da cuenta que realmente está causando, enfermando, que es el tema de la salud financiera, el estrés. El estrés. ¿Sabes por qué se genera el estrés? ¿Cómo crees que está una persona con deudas? Sí, totalmente estresada todo el tiempo. Llega a fin de mes, no quiere que llegue a fin de mes. No quiere que, o sea, digamos, el banco lo llame. Exacto. Se vencen las letras del colegio, todo. Entonces, cuando tú tienes estrés, no vives feliz, tienes problemas hasta en la relación, no tienes tiempo ni siquiera para para la familia, que en realidad es la, digamos, fundamental dentro de la persona, la familia. No tienes tiempo ni para ti, te la pasas trabajando para pagar deudas, que a la vez ni siquiera, o sea, cubre. Así es. Lo contrario, sales. ¿Y qué te queda? Enfermedad financiera. Sí. Entonces, no solamente... Repercute mucho en la salud física, en la familia, como tú dices, ¿no? En los hijos, y luego se genera todo un caos, sí. ¿no? Es un efecto ahí dominó que todo... No, es gravísimo, de verdad. Yo he pasado por esa situación, uno toca a fondo, y lo único que pues tienes que hacer aquí es tener buenos hábitos, aprender a ahorrar. Cuesta ahorrar, pero una vez que empieces a ahorrar y a invertir, la satisfacción cuando tú logras objetivos, salir de deudas, la vida tranquila que vas a tener créeme que vale la pena. Vale la pena totalmente. Vale la pena. Y en ese proceso de tú haber salido, ¿has utilizado alguna herramienta? ¿Hay actualmente algún aplicativo, técnica? Sí, o sea, a ver, sí hay técnicas. Una vez más. ¿No? Esa, ¿no? Y en este proceso de tú salir de ese fondo, como mencionaste, ¿has utilizado alguna herramienta, alguna técnica o aplicativo, que ahora todo está por ahí, por el celular? Sí, o sea, a ver, al inicio, cuando yo empecé a salir, obviamente, de deudas, me enfoqué en trabajar, o sea, no sé,
Normalmente uno está acostumbrado a trabajar 8 horas, que según ley. Sí. Pero tú sabes que con 8 horas de trabajo no te vas a hacer millonario, o sea, hay que ser sinceros. Uno empieza a trabajar más horas. Herramientas sí, ya cuando viene el cambio pues de la era digital, existen ahorita pues plataformas o apps que tú puedes descargártelo tranquilamente, donde puedes controlar, no sé, pues las cobranzas, no sé cuánto se va a pagar al banco, los servicios, Netflix, cositas que vas a distribuir dentro de esa aplicación con alertas. O sea, hay un montón. O sea, si te dijera, hay un montón en tu Google. En el celular ahí, ahora descargarlo. Hay un montón ahí. Por ejemplo... O a la antigua, en el cuaderno, en la agenda. Yo a la antigua, porque utilizo el 50-30-20, o sea, partiendo de ahí. Pero es un poco, o sea, es muy complicado. O sea, digamos, primero crea tus buenos hábitos. Ahorrar y gastar de manera inteligente. O sea, ahí, primero parte de eso, porque si tú vas a querer, no sé, crear un app que te va a salvar la vida, no existe ningún app que en realidad te va a, no sé, pues salvar el tema financiero. Tú tienes que empezar desde los buenos hábitos y hacerlo diario. Ya luego, si tú quieres controlar mejor o alertas, pues utilizar las herramientas poderosas que han salido en el mercado actualmente, pues estamos en la era digital, ¿no? El que no usa pues es como que se quedó en el pasado. Hay herramientas aprovechables, como tu Google Calendar, por ejemplo, para organizar tus reuniones. Claro, entonces hay muchas herramientas, o sea que tranquilamente podrías... lo que la persona más se adapte, ¿no? Lo que le sea más fácil poder revisarlo, ¿no? Porque hay muchos que prefieren hojitas a un celular. Pero ahí están los recordatorios también, ¿no? De lo que tienes que hacer. Sí, las alertas. Pero sí, eso es recomendable siempre tener una app, algo que te vaya alertando los pagos o alguien que te diga, pues no sé, cuánto estás gastando. Te pasaste de los gastos. O ya vas por, no sé, excedente, no sé, 100 soles de más. Entonces ya tienes una alerta. Que te permite que te diga, ya basta, no, oye, no podemos gastar más. Interesante, claro. Entonces... Pero sí, o sea, hay herramientas, ¿no? Lo recomendable siempre es practicar los buenos hábitos con los gastos. Y eso también, por ejemplo, una persona que tiene ingresos básicos, ¿no? Recién está empezando en esta etapa de su vida financiera y quiere invertir, ¿no? Y a veces pensamos que porque ganamos tan poco no podemos invertir porque es una cantidad de repente mínima. ¿Qué recomendarías o qué les dirías a esas personas que quieren comenzar allí a hacer inversiones, por ejemplo? Básicamente el que ganes más o menos es una falacia que determina los hábitos que vas a tener tú de cómo distribuir tu dinero. Si tú ganas el básico, la mitad es para tus gastos básicos, el 30% para cosas, gustitos o cosas que tú quieres experimentar y tu 20% tienes que guardar. Eso es, así ganes 1,000 soles, ganes 5,000 soles, ganes... Es la misma regla y el mismo formato. Es la misma regla. Evidentemente, cuando ganas más, te da más opción de ahorrar. Eso ya está en ti. Exacto, y de invertir, pues, ¿no? Pero no, o sea, tú, si ganas el básico, lo primero que yo haría, si ganara el básico, invertiría, o sea, mis gastos básicos, ¿no? E invierto un poco en conocimientos. O sea, si tú no inviertes en tu conocimiento, si te da miedo... Está el tema, ¿no? Porque justamente... te apertura, te amplía, parece mentira, pero si no has hecho esto y no vas a poder hablar desde la experiencia, ¿no? Porque llevar un curso con alguien que ya ha pasado todo eso y tiene experiencia, te facilita. Y te facilita el camino o te lleva hacia una meta más pronto también, ¿verdad? Claro, es que yo te puedo decir, mira, yo he tenido mi empresa, ya tengo mi empresa de 10 años, pero como no manejaba el tema de mis finanzas, yo como toda persona somos gastadores compulsivos. Nosotros vamos al supermercado y queremos comprar todo lo que podamos hasta que la tarjeta ya esté en cero y listo. Y evidentemente cuando me di cuenta que no iba a trascender en cuanto, no sé, no me iba a hacer rico, jamás, solamente trabajando en ese cuadrante donde uno se pone a trabajar pues por dinero, estamos ahí trabajando por dinero, hasta no aprender de inversiones, no tenía, digamos, metas para yo poder ser rico, ¿no? Entonces, si tú ganas el básico, tienes que aprender a ahorrar igual mínimo el 10% y luego invertir. Entonces, ese patrón, desde el básico, si ya empiezas a ejecutarlo,
O sea, cuando ganes, no sé, 50.000 soles mensuales, vas a tener el mismo patrón y Sí. evidentemente tú ya estás preparado para ser millonario, pues. El único camino en realidad que tienes es eso, realmente. A menos que por ahí te ganes la tinca de un momento a otro y que lo vas a perder muy probable. Como no manejas finanzas, te va a durar un año el dinero de la tinca y lo vas a volver a perder, ¿no? Entonces, sí o sí tienes que dominar finanzas. ¿Por qué tú crees que hay futbolistas, hay actores, Sí. gente que gana muy bien, músicos que están en la ruina? Sí, sí. Y Que han ganado termina su millones. carrera y que después está en decadencia su carrera y luego no saben qué hacer, ¿no? Porque ya no han invertido, Sí, no han pues. hecho un patrimonio. Hay Es que muchos. no saben guardar. Eso es el problema, es que no invirtieron bien. La calidad de vida que tenían en su momento o tienen es muy alta. ¿Qué recomendarías tú a los padres y madres que tienen hijos? Bueno, porque ahora la educación financiera viene tú puedes enseñarles desde muy pequeñito, así como le enseñas a vestirse, puedes enseñarles un poco de educación financiera. ¿Cómo podrías o qué les podrías recomendar a los papás y mamás? Porque mucha de nuestra audiencia, comunidad también son padres, la mayoría, por no decir todos. ¿Qué le podrías recomendar? ¿Cómo pueden iniciar ellos con sus niños a que hagan esto, ¿no? Que tengan una educación financiera, que más adelante puedan también ellos invertir, ¿no? O que sean de repente, no, ese chip emprendedor no todos lo tienen, ¿no? Pero, o sea, hacer que puedan invertir en algo. ¿Cómo podrían comenzar a modo de algo más lúdico, como un juego, ¿no? Ya. Primero, para enseñar, tienes que practicar lo que tienes que enseñar. Exacto. O sea, los papás Básico. primero tienen que aprender a guardar. Claro, no le puedes decir lee si tú no estás leyendo, Exacto. ¿no? O deja el celular si tú estás con Exacto. el cel. Los papás, lo primero que tienen que hacer es educarse Con el un poquito en finanzas. Hay herramientas, Primero. pues, libros, o sea, digamos, hay podcasts, hay videos de cómo aprender un poquito el tema de las reglas del 50, 30, 20. Y aquí también lo vamos a hacer, también. Vamos a No, traer claro. una pizarrita Sí. para que nos explique como si fuéramos niños de 5 años. Eso es lo básico, Sí, ¿no? esa es la idea. Totalmente. Ir nutriendo un poco y generando buenos hábitos simples, básicos, ¿no? Que cada papá practique eso y lo replique con sus niños. Y yo soy de las personas que desde pequeños tienen que los niños ya aprender un poco el hábito de ahorro. Y luego hacer que ese ahorro vaya transformándose o vaya multiplicándose con algunas cositas en inversiones, ¿no? Yo Digamos. estoy totalmente de acuerdo y ahí yo acotaría el hecho de enseñar sobre todo esto en los primeros años, o sea, cuando tienes 6, 7, 8, 9, porque cuando llegan a los 10, 11, te van a poner todo el pero si ya has sembrado eso, ellos van a querer continuar ahí. Por ahí probablemente habrá un poquito el tema hormonal del momento, pero si tú le disciplinas en ese tema, va a continuar en el tiempo. Y si ya ha generado un resultado, por ejemplo, ese proceso, si por ejemplo, venden algún producto, no sé, o hacen algunas clases, o por ejemplo, hay algunos que cantan, bailan y hacen presentaciones, o algunos hacen algún producto y lo venden en sus colegios. Sí. Entonces, si ya has tenido resultados de este tema, entonces ya va a ser más difícil que lo dejen, ¿no? O sea, siempre ya va a estar el chip, ¿no? Es como tú mencionas, ya se han disciplinado, ya siguen un método. Entonces, comenzar también cuando están en esas etapas. No quiere decir que cuando están en la adolescencia sea difícil, pero tienes que ya ver qué es lo que le gusta puntualmente, ¿no? Ya cuando es pequeño tú puedes elegir y ellos tienen variedad de opciones, pero ya en la adolescencia tienes que ver puntualmente qué le gusta para que por ese medio y entrar, de repente darle opción a que tengan otra fuente de ingreso también, ¿no? A ellos. Tal cual. Hay que aprender, o sea, hay que enseñar, a que desde temprana edad ya nuestros niños aprendan a generar. Ellos mismos tengan, enseñarles estos hábitos de que hay que ganarse un poquito lo que, ¿no? 10 soles, 20 soles, hay que aprender a ganárselo. Bajo una actividad, no sé, termíname la tarea y no, o sea, hacer negociaciones. Exactamente, hay unos que piensan que eso es malo porque le estás mal acostumbrando, que tú vas a hacer algo y no puedes estar haciendo por dinero, ¿no? Entonces algunos piensan eso, tienen ese chip de que el trabajo no le debe producir dividendos, dinero, de repente. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, eso es bastante, subjetivo, ¿no? Debatible.
o sea, si tú enseñas a una persona que tiene que aprender a ganarse de una manera, digamos, con esfuerzo, esa persona tiene mucha más posibilidad de valorar ese esfuerzo más adelante cuando sea, no sé, cuando sea mayor de edad. Ujú. Entonces, pero no, eso no significa que, pues, que tú le enseñes a que, oye, aprenda a ganar algo, eso significa que, no sé, se está yendo por el lado negativo. Claro, es que se ese vuelve chip dependiente. tenemos. No. Ese chip tenemos. Es una Por creencia limitante, escuché pienso. hace un tiempo en un podcast que le entrevistaron a Margarita Pasos y mencionaba que Brian Tracy, porque ellos son socios, mencionaba que en un momento él le había recomendado a Margarita que a su hijo, que creo que era un tema de que su hijo no quería leer, o él estaba enseñando o le estaba fomentando este tema por la lectura. Y él le recomendó que pues por leer una cantidad de libros que le pague, ¿no? Que le pague un tema por la lectura, o un cierto monto por haber leído cierta cantidad de libros. Algo así era el tema. Entonces ella se ponía a pensar, se puso a pensar porque tenemos esos parámetros o esos programas de que a cambio de dinero, pero finalmente el libro te está educando ahí, ¿no? Te está educando y te está enseñando algo. Dentro del libro vas a encontrar información que te va a cambiar la mentalidad. Entonces, yo sí pienso que eso a veces, o mejor dicho, es de ayuda para nosotros, para los padres, porque tú le estás fomentando y dentro del libro vas a encontrar información y siempre va a cambiar la mentalidad. Ya sea, también le vas a dar un tema, pues una lectura que le va a ayudar a él finalmente, no va a ser un libro de novelas que le va a pintar pajaritos en la cabeza. Entonces, ella mencionaba eso, ¿no? Que esto le había recomendado Brian Tracy, que pudiera hacerlo con su hijo, ¿no? Wow. Y también mencionaba ella mencionaba que si mi papá me hubiera dado ese dinero por las veces que lavé su auto, que hubiera hecho. Entonces, hay así, a veces decimos a nuestros hijos que nos ayuden, pero hay como que dos mentalidades. A veces tú le dices a tu hijo que te ayude muy bien porque tiene como que esa obligación de ayudar porque vive y tiene que apoyarte, ¿no? Pero también ese es un trabajo, ¿no? Es como una mano de obra que el papá se está ahorrando, pero entonces también tendría que ser remunerado de alguna manera, ¿no? Entonces hay algunos que le dan dinero por eso, ¿no? Y hay algunos que solamente lo lavan y lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo en ese caso pienso que el papá debería evaluar bien qué puede hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a seguir? ¿Qué consecuencias tiene eso? Porque en este caso, si tú le das dinero, es que estás valorando el trabajo, el esfuerzo que está haciendo tu hijo. Pero si no le dices nada y le dices siempre es tu obligación, de repente también por ahí crecen con esa mentalidad de que yo tengo que trabajar gratis, ¿no? De que mi trabajo no es valorado. Entonces, allí cuando tú vas a hablar con tu hijo esos temas, explicarle bien de qué trata, cuál es el aprendizaje finalmente que le quieres enseñar a tu hijo. Sí, o sea, estoy totalmente de poderosa información. Brian Tracy, pues, estamos hablando de una eminencia. Claro. Margarita Pasos igual, son así personas muy exitosas. Sí, o sea, tienes mucho sentido eso. O sea, a ver, si tú como papá, digamos, desde temprana edad, enseñas a que, o le das un valor también por digamos, el esfuerzo que está teniendo, ¿no?, el pequeñín, muy probable que vas a ir generando hábitos correctos en el camino. Y esos patrones, o sea, tú sabes que entre la edad de los 0 a 7 años es donde pues un niño absorbe todo el conocimiento y se forma. Así es. Y con los buenos hábitos. Entonces, es que el papá actual, nosotros, o sea, hablamos mucho de la generación de cristal, pero somos partícipes de eso, porque sí. El hijo no quiere hacer porque obviamente no hay un pago, una remuneración, no le da mucho esfuerzo, no tiene motivación y no lo quiere hacer. Y muchas veces los papás, a veces por no querer tener conflictos ahí, ¿no?, con nuestros hijos, dejamos pasar esas cosas y formamos pues una avalancha ahí de cosas negativas, por lo menos en hábitos que tú quieres corregir allá cuando tengas 15, 18, 20 años. Es muy complicado. O sea, tú tienes que aprender a que ellos hagan negocios desde pequeños. O sea, qué mejor educarlos desde pequeños, que hagan negocios, o sea, mínimos, básicos. Oye, haz tu tarea, pues vas a tener este premio. Vas a hacer esto, ok. Entonces creas una situación
de que pues, oye, mi esfuerzo vale la pena, ¿no? Entonces yo voy avanzando, como que voy haciendo ciertas negociaciones básicas. Sí, básico, de acuerdo a la edad también. Y ahí vas despertando el chip de emprendedor, de que pues, oye, esforzarse tiene recompensas. Claro, porque a veces, incluso a veces ahí está el tema de que no saben cuánto cobrar, o si cobran un valor un poquito más alto, tienen miedo, ¿no?, de cobrar porque piensan que que el valor de su información, de su servicio o producto no vale tanto, ¿no? Y tienen miedo a cobrar un monto. Ahora, por experiencia te digo yo que si se le da todo a los jóvenes, a nuestros pequeños, no van a tener, o sea, no van a valorar más adelante quizás ciertas cosas. Sí. Y ese efecto a veces nosotros, por querer darle lo mejor a nuestros hijos, pues minimizamos esfuerzos de ellos. Entonces, le facilitamos las cosas. Sí, yo te digo porque tengo 2 hermanos, ¿no? Y pues mis hermanos que vienen de otra generación, tienen el chip muy distinto al mío. Claro, entonces no te ha tocado fácil a ti. No. O sea que los mayores nos cargamos siempre. Sí. Son lo que más en teoría sufrimos. Pero o sea, a mí me ha tocado pues ver el trabajo duro de papá, mamá, y pues por ende ha sido muy difícil quizás pasar esas etapas, ¿no? Por temas de dinero, que es bastante, ¿no? Siempre hay problemas de dinero en casa, entonces actualmente pues aprendí a valorar que lo que se genera hay que multiplicarlo, hay que guardarlo, hay que conservar, pero multiplicar por sobre todo. Entonces, que es muy distinto quizás a mis hermanos, obviamente están en su proceso de crecimiento, más adelante quizás verán, pero si despiertan a más temprana edad, van a cortar estos tiempos quizás, ¿no? No van a despertar a los 40 años, 45 años. Y eso depende de nosotros como padres realmente, ¿no? Es un trabajo, tener un hijo es un trabajo... Sí, es complicadísimo. No solamente de inversión, el trabajo, la educación financiera, sino también educar a nuestros hijos con eso, ¿no? Sí, y así nomás no hay, a ver, o sea, ¿quién te enseña? No sé dónde, alguien conoce por ahí un manual de ser papá. Sí. ¿Alguien conoce, no sé, un manual de ser ricos? Nosotros tenemos que aprender sí o sí a golpes. Con caídas. Con caídas y pues también pues obviamente con hábitos, ¿no? O sea, si no aplicas hábitos en tu vida... Eso es lo que tienes que aprender, ¿no? Que ahí los hábitos son cosas sencillas, pero que no se aplican normalmente. No es que no nos gusta. No nos gusta. El hábito es incómodo. El hábito es incómodo. Es incómodo, nos incomodamos. Y justamente es ese proceso de entrar a la incomodidad para empezar a salir de ese hoyo. Salir de tu zona de confort muchas veces te cambia la vida. Porque a veces estás en tu zona de confort y tú no... bueno, ya me quedo acá porque estoy cómodo. Pero si tú te incomodas, vas a sacar habilidades que por ahí no tenías porque estás en una situación incómoda y tú quieres salir de esa incomodidad. Por ende desarrollas habilidades. Exactamente. Y le das vuelta. Cosas, ¿no? Y aprendes más cosas, ¿no? Que Así antes es. quizás ni pensabas. Como por ejemplo yo ahorita, ¿no? Que estoy haciendo videos. Con la práctica vamos a ser ahí expertos en esos temas. Y, o sea, esos cambios se ven con el día a día. En el proceso te vas a dar cuenta que ya hiciste cambios. Sí. No de un día para otro no es, pero ya cuando te des cuenta, ¿cuánto he avanzado? Sí, no, la satisfacción de tener hábitos y ver, no sé, pues, después de 3, 4 años aplicando esos hábitos Sí. Es cierto. muy poderoso. Es muy cierto. Eso me ha cambiado. Te ha cambiado la vida. Sí, me ha cambiado. La vida, el chip, la visión, cómo afronto problemas también. Es un cambio radical, digamos, cuando no tenía hábitos y que cuando ya tengo hábitos, pues, ¿no? Es un cambio... Entonces, tú dirías que esa es la recomendación. ¿Cuáles serían tus palabras de despedida para el cierre de este podcast, esta edición? Justamente eso, tener rutinas, ser disciplinado. Sí. La palabra disciplina es muy fácil de pronunciar, pero es complicadísimo llevarla a la práctica. De llevarlo a la práctica. Ajá. Pero los hábitos sí. O sea, existe un libro también muy poderoso que es Hábitos Atómicos. Ajá. Ese libro te habla que tú puedes ir mejorando solamente un 1%, ¿no? Al día, 1% nada más. 1%, porque no te agobies. Exacto. Eso quiere decir que en 100 días
Vas a hacer un 100% de todo lo que vas haciendo. Genial. Y nada, o sea, señores, ustedes no pueden descuidar el tema de las finanzas, porque la salud financiera es muy importante, no solamente la salud, digamos, de nuestro cuerpo, y tienen que aprender siempre, ¿no? Estar capacitándose siempre, estar en constante leyendo siempre, y pues cuidado con sus temas de finanzas. Con su finanza. Y tener buenos hábitos, ¿no? Yo creo que partimos de ahí. Ya luego ser muy disciplinados, digamos, es consecuencia ya de lo que vas haciendo con tus hábitos. Entonces, eso sería, aprendan mucho, lean, estudien. La educación es lo que te va a salir o te va a sacar, digamos, de la pobreza. De la situación donde te encuentras De la ahora, situación. ¿no? Entonces, por más que tengas una buena situación, puedes estar mejor. Sí, siempre vas a estar mejor. Es más, yo escuché hace poco, pues igual, el tema del desarrollo personal no hay que descuidarlo, hay que siempre estar alimentando nuestro cerebro, porque el cerebro es un músculo, y eso quiere decir que necesita entrenamiento, y siempre hay que estar en constante aprendizaje. Entonces, eso, básicamente, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por toda tu enseñanza. Y nos vemos en una siguiente edición con toda la comunidad. Nos vemos la próxima semana nuevamente con una nueva información con Luis Mauricio. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Jackie. Hasta luego.